va a ser una segunda grabación para la segunda parte, ¿sí? Que va a ser esqueleto axial y parte muscular, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el esqueleto axial. Van a ver que he agarrado varias partes de un libro muy interesante. No recuerdo ahorita el nombre, pero hay varias preguntas que pueden resolver. Incluso si quieren un caso clínico, también se los puedo pasar más tarde al mismo grupo de WhatsApp. Está haciendo frío, lo siento. Ya. En el esqueleto axial. ¿Qué es el esqueleto axial en sí? Tenemos dos partes, ¿no? Una que es el esqueleto axial y otra que es el esqueleto apendicular. Nuestro esqueleto apendicular va a ser tanto el esqueleto que va a formar parte de los miembros, tanto miembros inferiores, miembros superiores, mientras que el esqueleto axial va a ser el que va a formar la parte media del cuerpo, ¿sí? Es aquello que va a sostener, a formar parte del eje, ¿sí? El eje central. Cráneo, columna, costillas, esternón, ¿sí? Y sacro. Perdón. Ese es el esqueleto axial. Vamos a continuar. El origen del esqueleto axial, ahí tenemos, ¿no? Va a ser tanto del mesodermo paraxial, o sea, cuando hablamos de mesodermo, nosotros habíamos mencionado, vamos a cambiar de color. Sí, habíamos mencionado, tenemos un mesodermo paraxial, un mesodermo intermedio y un mesodermo, que es este de acá, mesodermo lateral. Sí, ahí tenemos los tres. Mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral, ¿no? Paraxial, intermedio y lateral. El esqueleto axial va a estar formado tanto por el por el mesodermo paraxial, por el mesodermo de la placa lateral y la cresta neural. Recuerda, nuevamente, hablamos de estas células que se desprenden de el tubo neural cuando este se cierra, ¿no? Entonces, estas pequeñas células se desprenden y estas células también van a formar parte del esqueleto axial. ¿Qué parte del esqueleto axial? Principalmente huesos de la cara, ¿sí? Huesos de la cara van a estar formados por la cresta neural. ¿Sí? Apúntanlo por ahí, no sé. Ya, chicos. Cresta neural. Huesos de la cara. ¿Sí? Tenemos que hablar primero de las somitas. Las somitas van a ser este cúmulo de mesodermo, ¿sí? Vamos a ver si se puede ver. Miren el mesodermo paraxial, ¿sí? Son como bultos grandes. Esos bultos, cuando se va cerrando el tubo neural, van a ir formando esta especie de abultamiento, ¿no? Como que abolladuras. Esas son las somitas, ¿sí? Que en la parte caudal se llaman somitas y hacia arriba van a cambiar de nombre, se llaman somitómeros, ¿sí? Somitómeros. Ahí está, somitómeros. Eso nada más. Por ahí dicen que las somitas pueden ayudar a diferenciar la edad del embrión, ¿sí? Por ahí es un dato, nada más. Y bueno, las somitas, para que recuerden nada más, van a ser producidas por el mesodermo paraxial, ¿no? ¿Qué puede suceder con este mesodermo paraxial? El mesodermo paraxial se va a dividir en tres partes. Uno que es el esclerotoma, otro que es el miotoma y otro que va a ser el dermotoma. El esclerotoma lo tenemos aquí, en la parte más anterior, ¿sí? Luego, en la parte intermedia tenemos al miotoma. Y en la parte posterior tenemos al dermotoma. Si se dan cuenta, vamos a ponerlo más grande. Al dermotoma, o dermotomo aquí, bueno, se dice dermotoma, en el Langman dice dermotoma, está bien pegadito a lo que es el ectodermo, ¿no? Y el ectodermo, recuerdan, solamente me da origen a mí al, a la epidermis, ¿no? La parte más superficial de la piel. Pero ¿qué pasa con la dermis, la hipodermis? Esas van a ser originadas por ese dermotoma, ¿sí?
Mientras que el miotomo me va a dar origen a la parte muscular. El esclerotomo es el que me va a dar origen a la parte ósea. ¿Qué es lo que sucede? Ese esclerotomo más adelante va a dar, originar a células poliédricas. Estas células, bueno, en general, el esclerotomo me va a producir a mí el tejido conjuntivo embrionario. No sé si recuerdan en su clase de histología que hablaban de un tejido, ¿cómo se llama esto? Creo que es acá. Bueno, tejido conectivo embrionario, tiene otro nombre el esclerotomo. A ver. ¿Como lo de la gelatina de Wharton? No. Bueno, la gelatina de Wharton también es parte del mesénquima, pero, o sea, en general, el tejido embrionario, el tejido conectivo embrionario, se conoce como mesénquima, ¿ya? La gelatina de Wharton también es parte del mesénquima, ¿ya? Entonces, es tejido conectivo embrionario o también se le conoce como mesénquima, ¿ya? Cualquiera de los dos nombres. Entonces, de este tejido embrionario me van a originar todas las células que van a dar origen a tejido conectivo. O sea, células musculares, células cartilaginosas, células óseas, o sea, fibroblastos, condroblastos, osteoblastos. ¿Sí? Todas esas células me van a desarrollarse a partir de ese esclerotomo. Luego que tengo que parte del tejido conectivo embrionario, o sea, del mesénquima, va a migrar. ¿A dónde? Al mesodermo de la placa lateral. Su porción parietal. ¿Sí? Vamos a recordar. ¿Qué pasó? Vamos a mantener esto. Disculpen si estoy como que temblando un poco. Lo que pasa es que tomé un poco de agua y está haciendo frío acá, la verdad. Ya. Tenemos el mesodermo paraxial, ¿verdad? Luego tenemos el mesodermo intermedio, que recuerden, el mesodermo intermedio lo vamos a ver todavía la próxima semana. ¿Por qué? Porque el mesodermo intermedio me va a dar a mí al riñón. ¿Sí? Tenemos un riñón primitivo, un riñón que degenera y otro riñón que es el definitivo. Luego tenemos en la parte más lateral el mesodermo de la placa lateral. Y el mesodermo de la placa lateral se divide uno aquí arriba y otro aquí abajo. ¿Sí? El de arriba es el mesodermo de la placa lateral, su porción parietal. Y el de abajo es la porción visceral. También conocidos como somatopleura. No. Sí, está bien. Somatopleura. Es aquí, es la somatopleura. Y la de abajo es la esplagnopleural. ¿Ya? El de arriba es la somatopleura y el de abajo es la esplagnopleural. Tiene otro nombre. Eso de somatopleura, esplagnopleural se le llama en el MUR, pero... mesodermo lateral somático y el otro es el esplácnico. ¿Sí? Igualito, o sea, tiene más o menos el mismo nombre, ¿no? Mesodermo lateral esplácnico y el otro es mesodermo lateral somático. ¿Ya? Por ahí nada más. Entonces, en este mesodermo lateral parietal, o sea, aquí más o menos, esas líneas que yo estoy dibujando, no sé si pueden verlas. ¿Ven esas líneas que he dibujado yo? ¿Sí? Ahí es donde se va a meter el esclerotoma. ¿Sí? Ahí se mete el esclerotoma. ¿Para qué? Para empezar a formar los huesos, ¿sí? De adelante. O sea, los que están como que en la parte de las costillas también, ¿no? O sea, el esclerotoma lo que va a hacer es formar tanto... ¿les dije o no les dije? Creo que aún no les he dicho, ¿no? Ya. Me va a formar cartílagos, me va a formar y hueso, me va a formar ligamentos, etcétera, ¿no? Pero lo primero lo que va a hacer, creo que está aquí, me está adelantando una diapositiva, es formarme, en algunos casos, cartílago.
Eso es lo que yo llamo una osificación endocondral. ¿Para qué forma cartílago? Para, a partir de ese cartílago, va a formar un molde de cartílago, ¿sí? Y de ese cartílago me va a formar a mí un hueso, o sea, idéntico a ese cartílago, ¿sí? Idéntico, va a formar hueso. Y la otra forma es la osificación intramembranosa, ¿sí? Existe una membrana que está cubriendo, ¿sí? De repente al cráneo, está cubriendo al cráneo, y en esa membrana va a ir formando hueso, ¿sí? Hueso plano. ¿Por qué? Porque está formado a partir de una membrana, ¿no? La membrana es plana y el hueso también va a ser plano. Entonces, lo que tiene que saber, osificación endocondral va a ser a partir de un molde de cartílago. ¿Qué tipo de cartílago? Porque por ahí tal vez le pueden poner cartílago elástico, Inés, ¿ya? Me va a formar hueso a partir de un molde de cartílago hialino, ¿sí? Me va a formar hueso a partir de un molde de cartílago hialino. Esa es la osificación endocondral. Mientras que la osificación intramembranosa es la osificación a partir de una membrana preformada. ¿Ya? Algunas diferencias, bueno, para que hagan el proceso, ¿no? Rápido, tengo yo aquí el cartílago, alrededor tengo el pericondrio, que es la membrana que cubre al hueso, ¿sí? Alrededor del hueso tú tienes el periósteo, ¿sí? Pero aquí, como es un molde de cartílago primero, ese celestito es cartílago por el momento, como va a estar rodeando al cartílago, se le llama pericondrio. Condrio es cartílago, ¿ya? Y dentro de ese molde de cartílago, se le va a introducir un vaso sanguíneo. Ese vaso sanguíneo, ¿sí? Va a crecer en el interior del molde de cartílago y va a inducir dos cosas. Uno, induce la formación de osteoblastos, que son estos de aquí en la periferia, ¿sí? De adentro hacia afuera y también hacia los extremos, ¿sí? Perdón, hacia los extremos. Y esto va a hacer que se empuje, ¿no? Va a ir formándose el cartílago, perdón, el hueso hacia la periferia. Ese es el punto de osificación primaria, ¿sí? Centro de osificación primaria, punto de osificación primaria. ¿Existen entonces puntos de osificación secundaria? Sí existen. Por lo general se producen en los extremos, ¿sí? Y entre un centro de osificación primaria y un centro de osificación secundaria encuentro yo el disco metafisiario, ¿sí? Que es una pequeña membranita, un disco chiquitito que va a seguir creciendo, ¿sí? Ahí va a haber como que una competencia entre sigue creciendo cartílago y se sigue osificando ese cartílago que está creciendo, ¿sí? Es lo que permite que las personas crezcan, pues. Y a nivel de ese centro de osificación está el problema de por qué algunas personas se quedan bajitas, pues, ¿no? En el caso de las personas con acondroplasia, ¿no? ¿Recuerdan? Acondroplasia. Lo habíamos visto, chicos, ¿ya? Y pues en la osificación intramembranosa simplemente se va formando, ¿no? Se van a ir formando pequeñas osificaciones dentro de lo que es una membrana, como les dije, y al final esas osificaciones se van a ir fusionando unas con otras. Ya cuando se han fusionado van a ir creciendo así, hacia la periferia, siguen creciendo. ¿Sí? Ya. Dentro del esqueleto axial, nosotros tenemos el cráneo. ¿Sí? En el cráneo nosotros podemos dividirlo en un neurocráneo y un viscerocráneo. Neurocráneo, ¿por qué? Porque me va a formar la bóveda craneana. Y el viscerocráneo, ¿por qué? Porque me va a formar los huesos de la cara. ¿Ya? Ahora, el neurocráneo tiene huesos que se van a formar por osificación endocondral, otros que se van a formar por osificación intramembranosa. De la misma forma, el viscerocráneo también tiene huesos que se forman por osificación endocondral y otras por intramembranosa. Ya les expliqué eso, pero no me interesa que conozcan qué huesos se producen a partir de osificación endocondral, cuál es intramembranosa, no. Ahorita no. Eso lo pueden ir leyendo poco a poco. Ahorita no hay mucho tiempo. ¿Sí? No recuerdo qué hora es. Falta media hora.
¿Sí? Y tenemos el neurocráneo. ¿Sí? Neurocráneo y viscerocráneo. Cosas que deben recordar. Yo voy a dividir al neurocráneo, o sea, todo lo que encierra el cerebro, en una bóveda, o sea, una tapa, y una base que está en la parte de abajo. La bóveda, por lo general, casi todos los huesos de la bóveda son planos, o sea, una osificación endocondral. Perdón, intramembranosa. Estamos hablando del hueso frontal, hueso parietal, hueso occipital, temporal, eso, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con los huesos de la base del cráneo? O también conocidos como condrocráneo. Ya, eso te dice todo. Condrocráneo. Condro. ¿Qué era condro? Cartílago, ¿verdad? Condro era cartílago, o sea, todos los huesos de la base del cráneo van a ser formados por osificación endocondral. ¿Sí? Y acá yo te pongo una clasificación más. Tengo condrocráneo precordal y condrocráneo cordal. Te pueden preguntar, ¿qué es el condrocráneo precordal y cuál es el condrocráneo cordal? Tenemos este puntito, ¿sí? Que va a ser la fosa hipofisiaria, donde se va a sentar la hipófisis, ¿sí? Eso de ahí sí subrayenlo. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué pasa por ahí también? Por ahí es el punto por donde pasa también la notocorda, ¿sí? La notocorda pasa por ahí. Por delante, ¿sí? Yo trazo una línea coronal. Por delante de esa línea, los huesos que estén por delante de esa línea van a ser parte del condrocráneo precordal. Mientras que las que estén por detrás van a ser el condrocráneo cordal. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, los huesos que pasen, los huesos que estén por detrás de la fosa hipofisiaria o la notocorda, ¿sí? Que está aquí, van a ser el condrocráneo cordal. Mientras que los que estén por delante van a ser el condrocráneo cordal. Perdón, por delante es el condrocráneo precordal. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Bueno, el otro es el viscerocráneo. ¿Sí? El viscerocráneo es sencillo. No se divide así como se divide el neurocráneo. Lo que sucede en el viscerocráneo es simplemente recordar que se forma a partir de los dos arcos faringios, dos primeros arcos faringios, o sea, el primer y segundo arco faringio, ¿sí? Y también a partir del mesénquima de la cresta neural. Aunque sí, el primer y el segundo arco faringio son pura cresta neural, ¿sí? O sea, decir que el viscerocráneo se forma a partir del primer y segundo arco faringio es lo mismo que decir que se forma a partir del mesénquima de la cresta neural. Es lo mismo, ¿ya? ¿Qué sucede? El viscerocráneo, o sea, los huesos de la cara, en el nacimiento van a ser bien pequeños. Van a ser pequeños, desproporcionados a la bóveda craneal. ¿Sí? Van a ser, el tamaño va a ser desproporcional. ¿Por qué? El primero, porque va a haber ausencia, como dice ahí, de los senos paranasales. Son pequeñas cavidades que hay dentro de tus huesos que permiten la resonancia. La resonancia de la voz permiten también disminuyen el peso del cráneo, ¿sí? Y también el otro punto es sobre que los huesos son mucho más pequeños, ¿no? Es por eso que, más o menos, aquí cuando ves este dedito, ¿sí? Se nota, ¿no? Hay una desproporción entre el viscerocráneo y todo el neurocráneo. Hay una desproporción en el tamaño. ¿Sí? Esos son dos puntos. Aparte, pues mencionarles, ¿no? Que durante el nacimiento, o sea, al momento del nacimiento, el neurocráneo, los huesos del neurocráneo no se han fusionado todavía. No hay una fusión completa. ¿Por qué? Porque todavía el encéfalo tiene que crecer, tiene que seguir desarrollándose el cerebro. Y lo otro es, pues, que el que haya todavía, el que no haya todavía un cierre completo, permite que algunos huesos
se sobrepongan uno sobre otro durante el parto. ¿Y qué permite eso? Que, pues, que la cabeza del feto, bueno, del bebé, en este caso ya no es feto, que el bebé, su cabeza, pues, se achique un poco y pues pueda salir con mayor facilidad por el canal de parto. ¿Sí? No, ya vamos a terminar. Las vértebras. ¿Qué sucede con las vértebras? Más o menos se van informando en la cuarta semana, como menciona acá, y también van a iniciarse su formación en el esclerotoma. ¿Qué es lo que sucede? El esclerotoma que se ha quedado, o sea, el que no ha migrado hacia la placa lateral, ¿recuerdan? Había una parte del esclerotoma que migraba hacia la parte lateral. Este esclerotoma de aquí, el que va a formar las vértebras, no ha migrado. Va a rodear, ¿qué cosa? El tubo neural. ¿Sí? Rodea el tubo neural y también va a rodear a la notocorda. Chicos, no encuentro. Ahí está. Rodea la notocorda y también rodea a la médula espinal. O también, bueno, en este momento se conoce como tubo neural. ¿Sí? Entonces, rodea notocorda y rodea médula espinal o tubo neural. ¿Ya? ¿Qué más? Va a producir la resegmentación. ¿Sí? Primero lo que sucede es una función. ¿Qué sucede? Este es un lado del esclerotoma. ¿Ya? Voy a esperar que cargue en su... Ya. Ese de aquí es solamente, lo que ven encerrado ustedes es solamente un lado del esclerotoma. ¿Sí? Es un lado. Va a rodear al tubo neural y se va a fusionar con el esclerotoma del lado contralateral. Esa es una fusión. Luego, ¿qué sucede? La resegmentación. Este ya es el esclerotoma de un lado, este es el esclerotoma de otro lado, ¿sí? Se han fusionado los dos, han encerrado la notocorda, ¿sí? Y por detrás también han encerrado al tubo neural y se van a resegmentar. ¿Qué sucede? Se parten. Yo tengo aquí una región, perdón, mejor aquí, una región aquí donde ven la manito, cefálica y una región caudal. Región cefálica, región caudal. ¿Qué sucede? Se va a fusionar una región caudal, ¿sí? De un esclerotoma superior con la región cefálica de un esclerotoma inferior. Y ahí es cuando me va a formar a mí los cuerpos vertebrales. ¿Qué sucede? Durante este proceso se va a cortar a la notocorda, ¿sí? Se corta la notocorda y hace que se concentre aquí entre los cuerpos vertebrales, ¿sí? Hay una parte de estos esclerotomas, cuando aún son esclerotomas, hay una parte que está en el centro, ¿verdad? Una parte que no va a terminar fusionándose con ningún cuerpo vertebral. Esta parte va a envolver aquí a la notocorda y va a formar lo que es el anillo fibroso, ¿sí? O disco, no. El disco intervertebral es todo, ¿ya? El disco intervertebral es todo, todo, todo. Es tanto el anillo fibroso como el núcleo pulposo, ¿sí? O sea, el núcleo pulposo es la parte del centro y la parte de alrededor, lo que cubre, es el anillo fibroso, ¿ya? El disco intervertebral, pues, va a ser todo esto, ¿no? Entonces, saben que la notocorda, lo que va a quedar de la notocorda tras el nacimiento, ¿qué va a ser? El núcleo pulposo, ¿sí? El núcleo pulposo es en sí el notocordo, solamente que ya, pues, ha degenerado. Y bueno, eso es todo. Se forman los los cuerpos vertebrales, se forma el núcleo pulposo, el anillo fibroso. Ya saben cómo es que se forma cada uno. ¿Y qué es lo que queda? Eh, Nada, creo que ya está. Esta parte. Ah, chicos, están llamando. Terminamos esto, ¿ya? O si no, un ratito, voy a tener que contestar. Disculpen.
Ya, chicos. Continuamos. Vamos a tratar de terminar esto. Ya. ¿Qué sucede tras este entrecruzamiento, ¿no? De el esclerotoma superior con uno inferior? Es que se van a entrecruzar también los músculos que llegaban a cada uno de estos esclerotomas. ¿Sí? Creo que está... Bueno, no dice acá. ¿Para qué es importante este entrecruzamiento de los músculos? Quiero que vean esta parte de aquí. Ven aquí un músculo chiquitito que sube hacia esta vértebra y luego manda otro hasta esta vértebra. Esos son los músculos rotadores, ¿sí? Y este entrecruzamiento de los esclerotomas permite formar estos músculos rotadores para justo eso, permitir la rotación de la columna. Sí, es importante también para eso el entrecruzamiento del esclerotoma, o también conocido como resegmentación. ¿Sí? Bueno, en el caso de la costilla y el esternón, no se habla mucho de esto en teoría, pero bueno, solamente mencionarles, ¿no? Que las costillas también se van a formar del esclerotoma. ¿Recuerdan ese esclerotoma que miraba la parte del mesodermo de la placa lateral? Ya, ese. Esta parte del esclerotoma también me va a dar origen a las costillas. En el caso de los cartílagos, pues también se va a formar a partir del esclerotoma. Sí, recuerden que el esclerotoma forma cartílago, hueso y fibroblastos. ¿Sí? El esternón, bueno, también se forma a partir del mesodermo de la placa lateral, pero de la porción parietal. ¿Sí? No se forma del esclerotoma, sino se forma del mesodermo de la placa lateral en la porción parietal. ¿Cómo inicia su crecimiento el esternón? A partir de dos bandas. Dos bandas externales van a iniciar la formación. Ahí están, las bandas externales ahí están. Más o menos ya después van a fusionarse, ¿no? Las dos bandas externales para formar tanto el manubrio hacia arriba, el cuerpo del esternón y la apófisis sifoides o procesos sifoideos. ¿Sí? Ya. Ay, chicos, un ratito, por favor. Ya, a ver si, disculpen. En las malformaciones del cráneo, nosotros tenemos las que están relacionadas directamente con el tamaño y las que están relacionadas con las suturas. ¿Sí? Y también tenemos un pequeño grupo que están relacionadas con, bueno, no, que no están relacionadas, sino que simplemente se les pone como otros, ¿sí? Entonces, relacionadas al tamaño, relacionadas con las suturas y otros. Relacionadas al tamaño tenemos la microcefalia y la macrocefalia. ¿Sí? Microcefalia se hace más pequeño, macrocefalia se hace más grande. Por lo general, la microcefalia es la presencia de un cráneo, ¿no? Bueno, sí, es la presencia de un cráneo mucho más pequeño y está muy relacionado a lo que es una deficiencia intelectual, ¿sí? Ahí les dejo un poco para que puedan leer, ¿sí? La diapositiva y tengan un poco más de información. En el caso de la macrocefalia, esta patología va a estar muchas veces asociada a aumento o obstrucción de lo que es el sistema ventricular dentro del cerebro, ¿sí? O sea, dentro del cerebro tenemos cavidades que producen líquido y este líquido al acumularse, ¿sí? Van a producir aumento de la presión. Este aumento de la presión va a hacer que el cráneo aumente de tamaño también, ¿sí? Ahí se produce la macrocefalia. Macrocefalia, microcefalia, ¿no? Macrocefalia, mayor aumento del tamaño del cráneo y microcefalia, un menor tamaño del cráneo. ¿Sí? Luego tenemos craniosquisis. La craniosquisis va a ser una falta, puede ser total o parcial de formación del cráneo. ¿Sí? Al faltar el cráneo,
¿qué va a pasar? El cerebro está expuesto. Como el cerebro está expuesto, lo que sucede es que al estar en contacto directo con el líquido amniótico, el líquido amniótico lo que hace es destruir el encéfalo. O sea, ahí tenemos dos cosas. Ausencia de cráneo y también ausencia de encéfalo. ¿Cómo se llama eso? Craniosquisis, y a la ausencia de encéfalo se le llama anencefalia. ¿Sí? Tenemos ahí dos alteraciones que van a la par. ¿Sí? Craniosquisis y anencefalia. Luego tenemos el otro que es la craniosinostosis. En la craniosinostosis se han fusionado todas las suturas del cráneo, se han fusionado, y lo que hace es obliga al cráneo a crecer, ya no de forma normal, sino que obliga a que en un punto de debilidad, ¿sí? Que es la parte posterior, aumente de tamaño. ¿Sí? Esa vendría a ser la craniosquisis. ¿Sí? O sea, se cierran de forma prematura todas las suturas, y lo que genera es un crecimiento anormal, ¿sí? De las estructuras del cráneo. En este caso, aquí tenemos, ¿no? Esta es la craniosquisis, la parte de abajo. La parte de arriba vendría a ser perdón, la parte de arriba es la craniosquisis y la parte de abajo es la craniosinostosis. Las malformaciones del cráneo que van a estar relacionadas con una sutura. Tenemos, en el caso de, ¿cómo se llaman estas? La craniosinostosis, ¿ya? Las craniosinostosis, bueno, ustedes solamente le mencionan craniosinostosis, no les mencionan los tipos, ¿no? Tenemos la escafocefalia, la plagiocefalia, la braquicefalia y la trigonocefalia. Parece un poco engorroso, pero tal vez estos tres sean tediosos, ¿no? Esos tres son tediosos de recordar. La trigonocefalia, recuerden, ¿no? Tres. Es un triángulo, ¿sí? El bebito va a tener un cráneo en forma de triángulo, ¿sí? La escafocefalia va a ser producto de un cierre prematuro de la sutura sagital, ¿sí? La sutura sagital se cierra, pero muy temprano. Entonces, ¿qué sucede? Hay una compensación. Se cerró la sutura sagital, ya no puede crecer el cráneo hacia los costados. Entonces va a crecer de atrás hacia adelante, ¿sí? Hay un aumento del diámetro antero-posterior, ¿ya? Y es lo que podemos ver nosotros, un bebito aquí abajo con un cráneo alargado. Luego tenemos la plagiocefalia, que va a ser un cierre prematuro de la sutura coronal, de un lado, ¿sí? Puede ser anterior, cuando se cierra en la parte anterior, o en la parte posterior también, ¿sí? En la sutura lambdoidea. La parte de adelante, esa sutura que tenemos adelante, se llama sutura coronal, pero la sutura de atrás se llama sutura lambdoidea. La del centro, la que une ambos huesos parietales, es la sutura sagital. ¿Ya, chicos? Sé que puede ser un poco confuso, pero sí, chicos. Además, eso estaba en una lectura. Eso estaba en una lectura. No sé si a ustedes aún les siguen dando lecturas. A mí ya no. Bueno, me dan varias lecturas, no me dan una sola lectura. ¿Cómo les explico? Ya. Aquí también veo una compensación. ¿Qué es lo que sucede? Como se ha cerrado este lado de aquí, ¿ya? Todo lo demás crece. Crece hacia este lado, hacia esa dirección de esa flechita, y hacia el otro lado. Eso es lo que se le conoce como un cráneo en diagonal, ¿sí? O un cráneo ¿cómo se llama esto? En flecha, ¿ya? No sé si se dan cuenta esta disposición que tiene así el bebito. Su cráneo no está como que equilibrado, ¿no? Para ambos lados, sino que está crecido para un lado hacia atrás y para el otro lado hacia adelante, ¿no? Ese es un cráneo en diagonal. Más o menos así, ¿sí? Luego tenemos la braquicefalia. La braquicefalia ya hay un cierre completo, ¿sí? De la sutura coronal. O sea, como no puede crecer hacia adelante, dice, ya, voy a crecer todo lo que pueda crecer hacia atrás. O sea, crece hacia atrás y crece hacia los costados. ¿Se da cuenta? Tiene esta forma como que acampanada, ¿sí? El cráneo del bebito tiene esa forma acampanada. Y luego tenemos, ya les dije, ¿no? El caso de la trigonocefalia,
que se va a producir por un cierre prematuro de esta sutura de aquí adelante. Esa sutura es la sutura frontal. ¿Sí? Se cierra y todo lo demás crece, ¿no? Y haciendo que el bebito tenga esta forma de triángulo en su cabecita. Ya, falta poco. Ya, chicos, tenemos esas cuatro alteraciones que en conjunto todas esas se van a llevar craneosinostosis. O sea, una fusión prematura de las suturas, ¿ya? Del cráneo. ¿Sí? Tenemos escafocefalia, plagiocefalia, braquiocefalia, trigonocefalia. Las otras son las alteraciones que están relacionadas a las vértebras, ¿no? Si tenemos un daño, o sea, pérdida parcial de una vértebra, se le llama como hemivértebra. Aquí el principal problema es que, aparte de encontrarse una vértebra a la mitad, es que la columna va a adquirir una posición como que encorvada, ¿no? Hacia un lado. A eso se le conoce como escoliosis. O sea, las semivértebras por lo general se asocian a escoliosis juvenil, ¿sí? Por ahí está, escoliosis infantil, bueno, es infantil, ¿ya? Escoliosis infantil. Mientras que lo otro son las espinas bífidas. Podemos tener espinas bífidas a nivel del lumbar, a nivel del tórax, a nivel de cervical, ¿sí? ¿Qué es la espina bífida? Va a ser una falla, ¿sí? Del cierre de lo que es el arco vertebral, ¿sí? Como no se cierra por completo el arco vertebral, pues se puede manifestar de varias formas, ¿no? En este caso, una espina bífida oculta, ¿qué me va a decir? Por lo general, cuando hay una espina bífida oculta, ¿sí? No sobresale nada. Lo único que podemos ver es una piel oscura aquí en esta región con un poquito de vellitos, pelitos como podemos ver acá, mechón de vellos. Y eso sugiere que el niño tiene una espina bífida, ¿sí? Oculta, claro. Pero ¿qué sucede ya aquí? Ah, es que ahí ya la afección es mucho más grande. Ya no es una sola vértebra que falta cerrar, son 3, 4. Entonces ahí la médula sobresale hacia afuera. Eso si es que la espina bífida es abajo. Si la espina bífida es abajo a nivel lumbar, entonces la médula puede sobresalir. Ya no se llamaría solamente espina bífida. O bueno, existen varias formas, ¿no? En este caso tenemos un mielomeningocele, ¿ya? Tendríamos una espina bífida oculta cuando no se ve, cuando sobresale, digamos, y sobresale solamente esta parte blanquita que es la dura madre. ¿Saben lo que es la dura madre? ¿Cómo les explico? Es como una capita que recubre a la médula, bueno, también recubre a todo el sistema nervioso. ¿Sí? Es una capita, una mantita que protege al sistema nervioso, ¿ya? Si sobresale la dura madre hacia afuera, como si fuese un globito, se le llama meningocele, ¿ya? Meningocele. Pero si es que sobresale la dura madre, todo, ¿sí? La dura madre también está aquí en la misma médula, se le llama mielo, que vendría a ser mielo es médula, mielo meningocele, ¿ya? O sea, tenemos varias formas, ¿no? La espina bífida oculta, tenemos el mielo meningocele y el meningocele, ¿no? Todos esos van a ser producidos por alteraciones de las vértebras. Y lo otro es esta, ¿no? Hemivértebras. Con relación a las costillas y el esternón, bueno, en las costillas, el más común es este, ¿sí? Que van a ser costillas cervicales, a nivel del cuello, costillas a nivel del cuello, ¿sí? Pero son chiquititas. Si se dan cuenta, no se completan una vuelta y no llegan a cerrarse, ¿sí? Suelen generar dolor, fracturarse muy fácilmente, y ese es el principal problema aquí. Y con respecto al esternón, tenemos dos. Cuando el esternón normalmente debería ser así. ¿Qué pasa si es así? ¿O qué pasa? O sea, de costado. ¿No? De costado yo veo al esternón y yo tengo que ver así, más o menos. Hasta ahí el manubrio, más o menos hasta aquí el cuerpo y hasta ahí el apófisis y foides. ¿Qué pasa si yo lo veo así, no? Cuerpo, no, perdón, el manubrio y el cuerpo tiene esta forma así toda fea. ¿Ya? Está hacia afuera. Imagínense que está hacia afuera, sobresalido. Yo tengo entonces un pectus carinatum. ¿Se dan cuenta? Esta forma como que hacia afuera, ¿no? Y si es que está hacia adentro, ¿se dan cuenta? Hacia adentro, se le llama pectus excavatum. ¿Sí? Creo que eso es todo. Pequeño resumen, les dije que este es de un libro que se lo puedo pasar más adelante. Sí, terminando la asesoría, se los paso, ¿sí?
Y aquí, pues, algunas preguntas que pueden ir resolviendo, ¿no? Por ejemplo, cédense en esta, en la 1 y en la 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la 2 y la 3 es más un tema de los huesos. O sea, ¿qué hueso se produce a partir de osificación intramembranosa o osificación endocondral? ¿No? Para eso tienes que saber la forma de los huesos, tipos de huesos, ¿sí? Entonces, en el esqueleto axial se origina, ¿cuál? ¿Qué se origina? El esqueleto axial. Perdón, el esqueleto axial se origina de mesodermo axial, mesodermo esplácnico, mesodermo intermedio. Mesodermo intermedio no, porque el mesodermo intermedio me va a dar a mí, ¿qué cosa? El aparato urogenital, ¿sí? Mesodermo intermedio es 100% aparato urogenital, principalmente riñones, ¿sí? Entonces, seguimos. Tenemos mesodermo paraxial, ¿sí? Es este de acá, el mesodermo paraxial. Y se los dije, del mesodermo paraxial yo lo divido en tres, ¿no? En la parte de abajo tenemos el esclerotoma y en la parte de arriba tenemos el miotoma con el dermotoma, ¿sí? Vendría a ser alternativa D. Así lo pueden ir rellenando, ¿sí? Hay otra pregunta, no sé si lo puse acá, creo que ya no lo puse. No, ya no lo puse. Bueno, chicos, seguíamos con el otro, pero ya son las 10. Creo que tienen otra asesoría después de esto. Igual, la próxima semana estaría haciendo la parte de músculos y extremidades, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahorita, me la pueden escribir en el chat o la pueden hacer, ¿saben? Por interno, normal, no tengo problemas. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿habrían preguntas ahorita?